Marcos 12. Marcos capítulo 12. Listo, dale. Muy bien. Los que están en la nave del centro. Otra vez, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Ahora sí, tenemos ya se le dio el volumen al microbio. Muy bien, volvemos a repetir. Los que están arriba en las gradas, los de esta nave, los de esta otra, los que se quedaron afuera, en el próximo culto o servicio los vamos a atender. Muy bien, Evangelio según San Marcos, capítulo 12. Hombre, no les dé risa porque... Es más, él y yo tenemos la experiencia de que hacíamos los cultos en el polideportivo y eso era así de gente. Y así va a volver a ser en el nombre de Jesús. 5. Nosotros teníamos un amigo que tenía un poco de amigos, así. 2. Teníamos un amigo que tenía un poco de amigos, así, vea. 2, él y yo. Listo, muy bien. Evangelio según San Marcos, capítulo 12. Versos del 41 al 44. El título de hoy es: si eres de Jesucristo, muestras tu riqueza al dar. Teso eso, ¿sí o no? Eso es muy teso. Mira, bueno, no me vamos a poner a complicar, vamos al grano. Vamos a leer la Biblia en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con la bendición del Padre y la unción del Espíritu Santo de Dios. ¿Listo? Marcos capítulo 12, versos del 41 al 44, lo vamos a leer en su pantalla y en la pantalla, aquí en la versión Reina Valera de 1602, pero luego vamos a trabajar la Reina Valera del 60. Dice: y estando Jesús delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y como vino una viuda pobre, echó 2 blancas, que son un maravedi. Entonces, llamando a sus discípulos, les dice: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su alimento. Palabra de Dios. Muy bien, hemos venido hablando durante un tiempo acerca de principios de la Biblia o principios del Evangelio para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Si queremos crecer espiritualmente, según lo que hemos venido leyendo, debemos practicar oración. Si queremos crecer intelectualmente, debemos practicar ¿qué? La fe. Si queremos crecer en el conocimiento de Dios, debemos meditar en la palabra de Dios. Pero si queremos que la oración tenga efecto, que la fe se cristalice, que la palabra de Dios se haga vida en nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer la palabra de Dios, ¿cierto? Obedecer la palabra. Para obedecer la palabra, ¿por quién tenemos que ser guiados? Por el Espíritu Santo de Dios, ¿sí o no? Son principios que hemos venido mirando. El otro entonces es, para también crecer espiritualmente y entender que yo soy rico en Jesús, en Dios, entonces debo mostrar mis riquezas cuando ¿qué hago? Doy. Quiero hacer una claridad y una salvedad para ustedes que están aquí y los que me están viendo. Hablar de principios de dinero, de finanzas en la Biblia es muy común, porque el Señor Jesucristo coloca ejemplos prácticos y comunes para que nosotros lo podamos entender. Si Él no nos colocase a nosotros esos principios, esos ejemplos prácticos, didácticos y sencillos, nos confundiríamos mucho. Por ejemplo, hablar de predestinación, eso ha gastado tinta en muchos teólogos, pastores, gente muy letrada que se mete con la Biblia, pero en el momento de expresarlo, de entenderlo, ¿quién es el que realmente entiende que es un predestinado? ¿Yo? Cuando ¿quién viene y me lo dice y me convence de eso? El Espíritu Santo a través de su palabra. Efesios capítulo 1, verso 3 dice que Dios desde antes de la fundación del mundo nos había predestinado, nos había santificado, nos había dado nombre. Desde antes de la creación, desde antes de la fundación del mundo. Solamente cuando tú te metes con Dios, empiezas a entender este tipo de cosas, amén. Entonces, Él nos coloca ejemplos prácticos para que usted y yo, para que tú y yo lo podamos, ¿qué? Entender.
Ahora, ¿cómo así que él coloca principios prácticos y sencillos para que podamos entender? Entonces, él coloca el principio de la plata. Mira, a los pastores les dan látigo, lo que usted no se imagina, por el tema del dinero. A mí me encanta decir que soy pastor, y más en esta época que se aproxima una persecución para la iglesia. A mí me gusta decir que soy pastor, porque gracias a Dios no dependemos de nadie, sino de lo que es Dios, de la persona de Dios. No le debemos un favor a nadie, a ustedes, a los hermanos, porque este espacio, ¿de quién es? De ustedes. Ustedes son los que Dios ha usado para este espacio, pero a nadie en la calle le debemos nada para agradecerle, sino a Dios. Romanos capítulo 13 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Entonces Dios coloca las finanzas como un ejemplo práctico, didáctico, para que podamos entender los principios eternos y espirituales. ¿Cómo así, pastor? Usted está como enredadito. No, ya los voy a desenredar. Dios coloca esto porque Él quiere mostrar dónde está su corazón. Si su corazón está en las riquezas o en la tierra, entonces no está con Dios. Váyase conmigo para el Evangelio según San Lucas, capítulo 12. Deje separadito Marcos. El Evangelio según San Lucas es el evangelio que sigue. Lucas capítulo 12, versos 30 y ya le digo. Verso 32. Lucas 12, versos 32 y 33. 34. Dice así, ¿ya lo tienen? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Ojo con esto. ¿Qué fue lo que Dios ya le dio a usted? El reino. Ya se lo dio. No dice, ay, a vuestro Padre le placerá dárselo. Dice, a vuestro Padre le ha placido ya daros el reino. ¿Cuándo le dio a usted Dios el reino eterno? Desde la antigüedad sin pasado. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios te había dicho a ti que te iba a dar el reino. Así que tú eres un rey y un sacerdote. Eso dice la Biblia, más vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios con un propósito, que anunciemos ¿qué? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces en el verso 32, de Lucas 12 dice, no temáis, manada pequeña. El tierno, a mí me encanta como el Señor se expresa de usted y de mí. A los que es mi pequeño Solín, aquellos que tienen problemas de autoestima. Si leemos la Biblia, Dios quiere llenarte y Él te habla con ternura. Para los que dicen que Dios es un Dios malo, que solamente está esperando que tú te portes mal para tirarte tu rayazo y quemarte tu nalga en el infierno. No. Dios te habla con ¿cómo? Con amor. El amor de Dios está ahí, ¿sí o no? No tema, manada, no tema, cosita. Ay, qué cosa preciosa. ¿Cómo te amo, cariño? Que ne uno niño lindo. Ah, que ne mi uma de mucho. Yo hago bobadas cuando estoy solo. Yo por no exponerme aquí. Pero cuando yo estoy solo en mi casa y tal, yo me dejo mimar de Dios. Aquí estoy. Él me dice, ¿dónde está mi nene? Yo aquí estoy, papá. ¿No le da risa que es verdad? ¿A quién no le gusta que lo mimen? El problema es que como usted y yo como no tenemos quienes, déjame cochita, chavocha. A ver, no recibimos eso, pero Dios te está diciendo a ti que Él que es contigo. Él te ama, me encanta como Dios habla. La tierna forma de mi Señor como te habla. Bueno, muy bien. Dice, vended lo que poseéis y dad limosna. ¡Ay! Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agota, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Ojo con esto, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Lo práctico, como Dios quiere colocarnos el ejemplo práctico. ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestra confianza puesta
en el empleo? No me van a empezar a decir, yo no, solamente estoy lanzando la pregunta. ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestra confianza puesta en nuestra capacidad de negocios? ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestra confianza puesta en nuestra capacidad verbal, de oratoria? Vende un hueco, en fin, lo que sea. ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestra confianza puesta en una herencia? Tengo un amigo que hace poco le dieron una motivación de una herencia y el hombre hasta renunció del empleo porque ya es rico, porque le van a dar una herencia. Le van a dar. No se sabe. Entonces, ¿está confiando en qué? ¿Cierto? ¿Dónde está su tesoro? ¿En algo qué? Tangible. Entonces Dios está diciendo, venda todo lo que tiene, o sea, despréndase de todo aquello que usted cree que le suple su necesidad y hágase unas bolsas que no se van a corromper, que no se van a corroír. Ahora, ahí es donde yo quería hacer la aclaración, que hay gente que durante unos 20, 25 años han venido pervirtiendo la sana doctrina de la Biblia, donde Dios coloca ejemplos prácticos para decir que las finanzas, si usted no pacta, si usted no da, si usted no tal, entonces no va a ser bendecido. No, eso es una doctrina satánica, porque se aleja de lo que dice la Biblia. La Biblia está diciéndole a usted y a mí, si usted confía más en eso, Mamón es su Dios. Hace 8 días decíamos que Mamón, el nombre Mamón, quiere decir que es el Dios de las riquezas. Cuando su satisfacción depende de algo material, usted está adorando a Mamón. Y cuando le dicen a los muchachitos, sí es Mamón. Canzón, bueno. Mamón con doble M, M-A-M-M-O-M, Mamón. Todo aquello que usted crea que le va a suplir su necesidad, le va a satisfacer su necesidad, es un tesoro que ¿dónde está? Acá en la tierra. Si usted está confiando en eso acá en la tierra, le tengo una mala noticia. Le va a ir mal. Le va a ir mal, porque Dios quiere ser el dueño absoluto de su corazón. Todo lo que quite a Dios del primer lugar de su corazón es idolatría, y a Dios no le gusta eso. Y listo. Hasta ahí estamos bien, ¿me estoy dando a entender? Muy bien. Váyase nuevamente otra vez para Lucas. Marcos capítulo 12. Donde esté su corazón, allí, donde esté su tesoro, allí va a estar su corazón. El Señor dice en el libro de Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida, ¿cierto? La vida de la que habla ahí es una vida Zoe. En la versión de los 70, el libro de los Proverbios, aparece la vida Zoe, que es la vida que es increada, que viene de arriba, del cielo. Cuando usted y yo entregamos nuestra vida al Señor, entonces no va a empezar a regir en nosotros lo que en el mundo rige, sino que vamos a ir un paso más allá. En este pasaje de Marcos capítulo 12, está Dios colocando el ejemplo de una mujer que dependía absolutamente de Dios. Y entonces Él colocó el ejemplo del dinero para demostrar que el dinero no es nada, sino que nosotros somos los que estamos poniendo los ojos en ello. Vamos a mirarlo. Dice, verso 41 de capítulo 12 de Marcos, repito. Capítulo 12 del Evangelio según San Marcos, verso 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. O sea que lo mucho tampoco es bastante. Lo mucho tampoco es suficiente, ¿sí o no? Porque esta gente estaba echando ¿de qué? Dice aquí, de lo que les sobraba. Vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Vamos a empezar a desglosar esto. En este pasaje hay una gran riqueza. Número 1, voy a volver a repetir lo que dije hace 8 días. El Señor estaba, ¿dónde? Dice, sentado delante del arca. El arca, ustedes ven esa caja de madera que está allá arriba.
capítulo 12, verso 41 al 44. Hasta verso 1, verso 41, punto número 1, verso 40, es que aquí tengo 1, listo. ¿Ya lo tienen? ¿Vieron esa caja? Resulta que esa caja se llama arca, pero en esa época, en la época del Señor Jesús, esas no eran de esa medida más o menos, pero la entrada del arca era como una trompeta, era como un embudo, y eso era metálica, era de bronce. Entonces cuando la gente echaba la moneda ahí, porque en ese tiempo no habían billetes, sino monedas, cuando la gente echaba la moneda ahí, eso producía un sonido, hacía un ruido. Y no era solamente un arca, eran 13 arcas que estaban ahí, o sea, eran 13 trompetas. A esas arcas se le llamaban trompetas. Entonces resulta que cuando el rico echaba, el rico podía traer una bolsa llena de monedas, pero era un visaje porque era ¿qué? Rico. Lo otro lo tenía en su casa, lo tenía en caballos, como dice la Biblia acerca de Abraham, que era riquísimo en oro, plata y ganados y ovejas y demás. Entonces lo que traían lo echaban ahí y eso sonaba. Entonces claro, la gente apenas sonaba eso, la gente decía, uy, esa gente echó mucho. Pero el Señor Jesús se sentó ahí y empezó a mirar cómo todos echaban. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, dice, cuando echen su limosna, cuando den su limosna, no hagan sonar trompeta. La trompeta era esa misma caja. O sea, no haga que suene mucho, porque de hecho ya recibió la recompensa, ¿cierto? Vuelvo y repito, ¿qué está mostrándonos a nosotros Dios? Un ejemplo tangible de dónde puede estar nuestro corazón. La bulla de lo que se hace, la bulla de lo que se da. Dios le dice a usted, no tema, manada pequeña, porque para ustedes ya fue el reino. Ustedes no se tienen que pegar de las minucias que están aquí. Usted no tiene que sufrir por lo que está viviendo acá. No tiene que sufrir por pagar el arriendo. Descanse en Dios. Trabaje, dice la Biblia. Opere, busque, por fe actúe. Pero cuando usted descansa en Él, Él va a empezar a hacerlo. Dios es el que se encarga de darnos a nosotros. ¿Están conmigo? Entonces dice ahí en el verso 13 que estaba Él sentado delante de las ¿qué? De las trompetas. Resulta que cada caja de esas, cada trompeta de esas tenía una inscripción. Decía esto para la madera, esto para los animales, esto para el sueldo de los levitas, esto para, en fin, cada una. Entonces la gente echaba donde quería que se distribuyera el dinero. La ofrenda ha cambiado, eso lo vamos a mirar después. La ofrenda ha cambiado. El principio aquí está en que Dios quiere sentarse, o está sentado más bien, delante de la intención de usted y su ofrenda. Entonces, si usted es rico, porque la Biblia dice que usted es rico o no, la Biblia dice, yo soy lo que ella dice que yo soy. Yo tengo lo que ella dice que yo tengo. Si la Biblia dice que yo soy rico, entonces ¿yo cómo soy? El problema es que no tengo efectivo, no tengo caja, pero que soy rico, soy rico. ¿Por qué? Porque mi ciudadanía no está acá. Entonces, ¿yo dónde estoy atesorando? En el cielo, en el reino. Por eso el Señor dijo, venda todo. Cuando el Señor dice en el Evangelio según San Lucas capítulo 12, venda todo, no está hablando de una literalidad, está diciendo, despréndase de eso, que usted no dependa de eso. Yo conozco un tipo que tiene muchísimo dinero y el tipo toma tinto con nosotros en una esquina. El tipo, yo lo invito a comer empanada paradito allí y el tipo ahí come allá con nosotros. Y tiene plata la que usted quiera. Tiene fincas cafeteras, fincas frutales, carros, buses, tiene buses en Prado. El tipo tiene más plata que un cura con 14 iglesias. El hombre tiene mucho dinero. Y él mismo dice, yo nací pobre y me sonó la flauta con un par de negocios y tiene mucho dinero. Y él dice, yo voy merco. Él va y merca para no perder la costumbre, el hábito de sentirse real. Él no es de los que manda a la mujer a mercar o manda a la que les colabora con el servicio a mercar, no. Él va y merca. Y el tipo tiene mucho dinero. Vive aquí arriba en Itagüí. Bueno, muy bien. Tenemos que empezar a entender que el Señor se sienta delante del arca y Él sabe, Él conoce cuál es la intención de nosotros. Yo quiero llegar al siguiente punto. Cuando usted empiece a desprenderse de eso, entonces su riqueza, ¿dónde va a estar? En el cielo.
Y entonces aquí usted va a demostrar su riqueza cuando usted, ¿qué hace? Da. Santo de Dios, yo quiero que usted me entienda algo hoy. Yo no lo quiero manipular, yo no le estoy manipulando a usted para que usted deje una ofrenda acá en la iglesia. No, Dios sabe que no. Yo lo que quiero es que su mente sea transformada, porque gloria a Dios, la mente de nosotros, de mi familia, está en ese proceso de ser transformados. ¿Por qué yo quiero darle a usted este mensaje? Porque Dios le está advirtiendo de algo, manada pequeña. Dios le está advirtiendo o le está corrigiendo algo. Advirtiendo para que usted no se oriente a depender de lo que usted es, de lo que usted sabe, de lo que usted tiene. Y también le está diciendo, despréndase de ese apego a lo que le va a suplir su necesidad. Crea en lo que Dios le está dando. El ejemplo lo colocó él con una viuda. Esta mujer no tenía nada. 2 blancas, hicimos la cuenta hace 8 días, que representaban $1/8 y eran 500 pesos. Eso fue lo que ella echó. Entonces usted se imagina que en esa trompeta los 500 pesitos no tuvieron que haber hecho mucho escándalo. Ella simplemente fue y dio. El Señor Jesucristo, después de que ella, después de que vio que muchos ricos estaban echando, en el verso 42 dice, se acercó una de ellas, y en el verso 43, el Señor Dios Todopoderoso llama ¿a quién? A los discípulos. ¿Cuántos discípulos del Señor hay acá? Ojo con esto, que les voy a decir. Dice, entonces el Señor llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó mucho más que los que han echado en el arca. El Señor Jesucristo llamó a sus discípulos y les testificó de la intención de la viuda. El Señor Jesucristo los llamó a ellos, a sus discípulos, y les testificó lo que estaba ocurriendo en ese momento. Dios es un Dios que le gusta participar y testificar lo que Él ve. Cuando aquí Él dice, de cierto os digo, hay una admiración. O sea que la intención de la viuda, ¿qué hizo en el Señor Jesucristo? Lo movió, le dio admiración por eso. Y entonces, ¿qué hizo Él? Quiso testificar, quiso chicanear. Le dijo a los discípulos, ¿sí ven ella cómo depende de mí? Porque ella dice, el testimonio ahí no es que, él dice, ella dio de lo que ella no tenía. Ella dio todo lo que tenía en ese momento. Hace 8 días hablamos que en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 12, el ejemplo de que Dios coloca de una viuda, cuando está Elías en la puerta de Samaria, le dice en Sarepta, le dice a la viuda, dame de beber. Y ella le da de beber. Y enseguida le dice, dame de comer. Y ella le dice, ay Señor, vive Jehová tu Dios, que no tengo sino un poquito de aceite y un manojito de harina para cocinarlo y después echarme a morir de hambre. Y él le dijo, deme a mí. Y ustedes conocen la historia. Más adelante nunca le faltó el aceite y nunca le faltó la harina. Hoy Dios te quiere decir a ti, manada pequeña, que el aceite no te va a escasear, que la harina no te va a escasear, porque ya tú eres perteneciente al reino. Ahora, ¿qué tienes que hacer tú? Conforme a lo que tú has creído de Dios, que Él está en ti, que Él hace en ti, vamos a sorprenderlo a Él y vamos a despojarnos, a desprendernos de todo aquello que nos quita la mirada de Jesús. Todo aquello que nos quite la mirada de Dios, pues va a distorsionar la imagen que tenemos de Él y lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Hoy Él quiere decirle a usted, discípulo del Señor, que así como estuvo con esa viuda, que así como la colocó a ella de ejemplo, Él quiere colocarte a ti de ejemplo. Perdóname, no te había visto. No, tranquilo. El Señor Jesucristo se sentó a observar lo que estaban haciendo las personas a la hora de la ofrenda. Y observó que los ricos que hacían, echaban mucho, porque, se dice, es una comparación, pero no los critica. ¿Qué llama la atención por qué no los critica también? Porque ellos lo que están haciendo no lo están haciendo con sacrificio. Ellos echaban de lo que les sobraba de su abundancia. Cuando usted echa en las arcas lo que le sobra de su abundancia, no lo está haciendo con sacrificio. ¿Qué fue lo que hizo la viuda? De su necesidad, echó todo lo que ella tenía. Y a Jesús eso le produjo admiración.
Muy bien. Todo lo que ella tenía, lo dio. Dios quiere que usted hoy entienda que Él lo está llamando a usted para que usted sea testimonio de lo que Él va a hacer. De lo que Él va a hacer. Voy a colocar un ejemplo. Hay iglesias, hay misiones que no avanzan más en su proyección de iglesia, de misión, con pastores, porque su mentalidad no es mentalidad de reino, su mentalidad es mentalidad de mendigo. Deme, solo deme. Nosotros tenemos que mostrar lo que Dios ha hecho con nosotros cuando damos. Nosotros hemos visto cómo Dios nos ha bendecido a nosotros en la medida que nosotros nos desprendemos. Ahora, Dios, ojo con esto, te va a dar a ti lo que tú necesitas en el momento que necesitas, porque es un proceso. Cuando tú y yo aprendamos a administrar lo sobreabundante, ¿el qué te va a dar a ti? Cada uno, Evangelio según San Mateo capítulo 25, en la parábola de los talentos, dice que un siervo, el Señor le dio a un siervo, ¿cuántos talentos? 5, a otro 3 y a otro 1. Cada uno según su capacidad. Cada uno según su capacidad. Usted dirá, entonces Dios, ¿por qué no me ha bendecido más? Porque todavía no tiene la capacidad de administrar un poquito más. A mí también me raya eso. O sea, que yo me miro y digo, uy, entonces mi capacidad administrativa es así. Estamos en ese proceso. Amén. 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 Así es. Amén. Muy bien, así es. Listo, voy a colocar entonces 3 ejemplos que Dios, de personas que dieron y Dios testificó esa dádiva. 3 personas. La primera, váyase conmigo para Génesis capítulo 4. ¿Qué? ¿Está aburrido o qué? Génesis capítulo 4. 3 personas que dieron y que Dios testificó de su dádiva. Génesis capítulo 4, verso 4. Hay 2 personas ahí y las 2 dieron, las 2 ofrendaron, las 2 trajeron a Dios de lo que les daba. Uno era Caín y el otro era Abel. Verso 4 dice, verso 3 y 4 dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Verso 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Personas que trajeron y Dios testificó de ellas. ¿Dónde está el testimonio de Caín? De Abel. Bueno, el de Caín está ahí porque es una mala ofrenda. Pero ¿dónde está el buen testimonio de Abel? Está en el libro de Hebreos capítulo 11. Dios testificó la ofrenda de Abel. Porque él, ¿cómo la trajo? De una manera que recta y aparentemente desprendida. Recta en el sentido de que él obedeció lo que le habían enseñado. Otra persona que dio y Dios lo testificó. Génesis capítulo 14. ¿Yo sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Génesis capítulo 14, verso del 18 en adelante. Génesis 14, 18 dice así. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios del Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y dio a Abraham los diezmos de todo. Ojo con esto. Antes de que Abraham diera los diezmos, ¿qué hizo Dios? En ese verso, en el verso 18 dice, y vino Melquisedec, que es una representación de Jesucristo en el Antiguo Testamento, y lo bendijo. ¿Cómo lo bendijo? Hay 3 elementos ahí, perdón. ¿Cómo lo bendijo, valga la redundancia? Hay 3 elementos ahí. Dice, sacó pan, vino y bendición.
Ojo con esto. Cuando usted y yo empezamos a entender que nuestra riqueza está es en Dios y que cuando nosotros damos de lo que Él ya nos dio, estamos mostrando nuestra verdadera riqueza. Nuestra verdadera riqueza es que nuestro tesoro no está acá en la tierra, sino que nuestro tesoro está arriba en el cielo. Melquisedec, que es una cristofanía o teofanía, una aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento, le dijo a Abraham: venga, yo lo bendigo. Y aparte de que lo bendijo, le dio pan y vino. El vino en la Biblia es un símbolo de la unión entre lo divino y lo humano, lo natural. Es una representación del Espíritu Santo. El pan es una representación de la palabra de Dios. O sea que Abraham, antes de poder recibir, antes de poder dar su diezmo, ¿qué hizo él? Él recibió el pan de parte de Jesús, pan de vida, y el vino de parte de Dios, que es la unción de Dios. Cuando él ya entendió la palabra, cuando él ya entendió la relación con el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Dio. Quiere decir que cuando usted y yo nos dificulta dar, nos dificulta entender el proceso del reino, es porque todavía estamos adolescentes de esa relación entre la Biblia y el Espíritu Santo de Dios. ¿Están conmigo? Bueno, muy bien. Estas dos personas dieron. Abraham tuvo que, aparte de ser transformado en esa área, fue transformado en algo más profundo. Dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 12, verso 13, que Abraham era riquísimo, riquísimo en ganado, en oro y en plata. Pero había algo que Dios quería todavía más allá de Abraham, que su parte económica. El ejemplo que Dios nos da práctico, la parte económica, pero él quería algo más allá. Génesis capítulo 22, Abraham no solamente dio plata, no solamente le dio dinero a Melquisedec. Abraham, en el capítulo 22, versos 1 y 2 dice: aconteció después de estas cosas, de muchas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ojo con esto. ¿Qué fue lo primero que Abraham dio? Plata. ¿Sí se dan cuenta que la plata viene a pasar a un segundo plano? La plata es lo de menos. ¿Cómo? De hecho, el beneficio económico es ¿para quién? Para mí. Sino mi corazón. Aconteció después de estas cosas que probó. Probar no es en un concepto negativo, en un cuadro negativo. Probar es hacer una previa. ¿Cuántos de los que están aquí estudiaron? ¿Todos, sí o no? Qué maravilla cuando llegaba el profesor de matemáticas y decía: saquen una hojita que vamos a hacer una previa, quiz. Eso era una cosa espectacular, ¿cierto? Cuando usted no estaba preparado para ella, si viejo carechimpónflis, si usted no está preparado, ¿qué va a pasar con eso? La va a perder, ¿sí o no? Pero si usted está preparado para ella, es más, le va a decir al profe: breve, que no sea así, breve, listo. Dice ahí: Dios probó a Abraham y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Donde esté su tesoro, allí va a estar su corazón. Y a mí me encanta este verso, en el verso 2, porque le dice: cójalo y vaya y sacrifíquelo. Importante para él, porque el contexto ahí es que Abraham le dijo a Dios: a mi herencia, todo lo que yo tengo, por eso la plata era lo de menos, todo lo que yo tengo lo va a heredar ese Damaseno de Efraín, que es mi siervo. Y el Señor Todopoderoso le dijo a él: no, su herencia la va a recibir un hijo suyo, de su simiente, de usted. Usted se imagina lo que más anhelaba ese hombre, Dios se lo concedió. Dios quiere concederle a usted la petición más profunda que usted tenga, pero para él poder testificar el poder de Dios, usted se la tiene que entregar. Qué rico
Que usted le diga al Señor, regáleme 1.000 millones de pesos que necesito para hacer mi proyecto de vida. Y que el Señor le diga, listo, aquí se los doy. Pero ahora, hágame el favor y se lo lleva el pastor Alexander. Ay. Ay. ¿Cierto que se sintió el frío? La bomba. De hecho, él no criticó que esa gente rica estuviera dando plata. Bien, para eso es la plata, para la obra. Mija, usted no tiene sino esos 500 pesitos, no, el Señor no escatimó eso. Ojo con esto. Él llegó y le dijo a Abraham, le voy a hacer una previa. A usted lo único que quería era un hijito para que heredara todo lo suyo. Ahí lo tiene. Ahora, me gusta lo que dice aquí. Vaya a un monte que yo le mostraré. Dios nos repite a usted y a mí lo que alguna vez nos dijo. Esto se lo había dicho a él 30 años atrás. 30 más o menos 35 años atrás. Cuando le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que, ¿qué? Te mostraré. El creyente vive por fe. El creyente no vive por vista. El creyente muestra sus riquezas cuando da fe. Muestra sus riquezas cuando le da a Dios confianza en él. Aquí Dios le dijo a Abraham, coja a su hijo, lo único que usted tiene, a quien usted ama, y vaya y mátemelo. Así de sencillo. Yo me imagino que Abraham empezó a gritar, ¡que viva! ¡Gloria a Dios! Dios es muy bueno, me pidió lo único que tengo, lo que yo más amo. Una vez el Señor, llegué yo a la iglesia donde yo nací, donde yo me congregaba, tenía 6,000 pesos en el bolsillo, no tenía más. Y llegué yo a la iglesia, todo contento porque no me habían pagado y demás. Y había adelante de la silla donde yo estaba una hermana. Y el Señor me habla a la mente y me dice, dele los 6,000 a la hermana. Y yo, Señor, pero yo vivo en Yarumito, estoy en Envigado, ¿cómo me voy a ir hasta caminando? ¿Sacrificado? No, Señor, sacrificado no. Cuando el Señor inquieto ahí, dele los 6,000, dele los 6,000, dele los 6,000. Hasta que a lo último le dije a la hermana, ve hermana, contra mi voluntad le estoy dando a usted esto que Dios le mandó. Así. Contra mi voluntad, hermana, se lo estoy dando. Horrible, horrible. Qué vergüenza tan horrible. ¿Usted no se lo recibe? Orgullosa. La hermana con humildad me dijo, ay hermano, yo le estaba orando y me contó su... Entonces yo, cuando ella me contó, yo dije, Señor, perdóneme tal. Me fui contento para mi casa caminando. Contento. No, de verdad, iba contento. ¿Cómo iría de contento? Que antes de llegar a la esquina, como decir de aquí a la esquina, antes de llegar a la esquina, pasó un hermano en su carro, su flamante carro. Es que súbase. Y yo, ¿para dónde? Para el andén. Hermano, ¿para dónde vale? Para mi casa. ¿Dónde vive usted? En Itagüí. Ah, yo en La Estrella. Yo lo arrimo. Yo, gloria a Dios. Cuando me monté al carro, el tipo llega y me dice, hermano, desde que lo vi en la iglesia, ojo con esto, tuve la necesidad de darle esta ofrenda, pero me estaba reprimiendo. Cuando el hermano dijo eso, le dije, no me diga más. No, hermano, es que imagínese que Dios me decía que le diera esta ofrenda, y yo era ahí callado, yo, no me diga más. El hermano llegó y me dio. Yo le di 6,000 pesos a la hermana. Te estoy hablando de hace 24 años. Y el hermano me dio 30,000. ¿Sí o no? Me da platica. ¿A qué quiero llegar con esto? Cuando tú empiezas a dar a Dios lo que Él te dice que des, la recompensa viene. El problema es que nosotros estamos pensando más en la recompensa que en el... Obviamente, excelente. A usted y a mí los demonios, porque Satanás no está encima de usted, pero sí demonios que manda. No van a decir, un demonio no le va a decir a usted, hermana Gloria, de su ofrenda. El demonio es el que le dice, pero ¿cómo te vas a quedar sin pa'l pasaje? Tonto. Porque lo hace ver. ¿Qué fue lo que hizo Satanás con Eva? La puso a razonar.
Y lo vas a llevar para la iglesia donde ese pastor, que ese gordo, le vas a dar la carne que se quiere comer ese gordo este fin de... Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra a la cual te mostraré. Y aquí le dice, ahora quiero que me mate, que me ofrende, que me dé, que me sacrifique a Isaac, lo que usted más ama. El Señor cogió a esta viuda y la colocó como ejemplo porque ella demostró que no amaba el dinero. Dice, todo su sustento, él fue el que dijo. En la Biblia, ¿quién fue el que inspiró la Biblia? Dios, el mismo Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios. Llegó y él dijo, ella dio de todo lo que tenía, dio su sustento. Él fue el que colocó ahí. En la Biblia no dice, en ese pasaje, que él haya hablado con la viuda. Él la colocó como ejemplo. Llamó a sus discípulos para chicanear. Ojalá las riquezas que usted tiene se las entregue a Dios. ¿Aquí está sacrificando a Abraham plata? No. Está sacrificando lo que él, ¿qué? Lo que amaba. Lo que amaba. Si usted es de Jesucristo, usted va a mostrar la riqueza que Dios le ha dado a usted cuando usted entrega a Él, a Dios, lo que usted ama. Lo que usted más ama. Recuerde que todo lo que está en su corazón que ocupe el lugar de Dios se llama idolatría. Otra persona para ir terminando. Otra persona, váyase conmigo para primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Otra persona que dio, y no necesariamente dio plata, pero ¿qué dio? Dio lo que no tenía. Ella dio lo que no tenía. Ana, capítulo 1 de primero de Samuel, versos del 24 en adelante. Ustedes conocen la historia, ¿cierto que sí? Yo solo les estoy recordando. Dice, versículo 24, después que hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Ojo con esto, lo trajo a la casa de Dios. Voy a recapitularle la historia. Ana era la mujer que era esposa de Elcana, que no tenía hijos, y un día llorando amargamente en el templo, ella oraba y lloraba así. No estaba orando, ay padre bendíceme, no, ella lloraba con aflicción de espíritu y le decía al Señor, dame un hijo, quiero un hijo y tal. Elí, el sacerdote Elí, que era un tipo malo, sin embargo era usado por Dios, y le dijo, vaya que el Señor le va a conceder su petición. Primero la tildó de borracha. A los que somos cristianos nos tildan de locos, de borrachos. Bueno, y los borrachos siempre dicen la verdad. Muy bien, los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. El tal fue que él le dijo, vaya que Dios le va a conceder a usted la petición. ¿Qué hizo Dios con ella? Le concedió la petición. Ella dio algo que aún no tenía. Ella dijo, si quedo en embarazo, ese niño lo voy a consagrar a Dios y nunca una navaja va a pasar por su cabeza, lo va a consagrar como nazareo a Dios. ¿Ahí estaba ofrendando plata? No. En su corazón, ¿qué había? La riqueza de su corazón, ¿cuál era? El servicio a Dios. Y entonces le entregó este hijo a Dios. Pero ojo con esto, me gusta mucho porque dice, después de que el niño fue destetado. Eso es una cosa loca. Eso fue una cosa loca. Resulta que en esa época los niños no eran destetados a los 8 meses. Pasaban entre 2 años y medio y 3 años. Usted se imagina si uno como papá, yo a mi hijo cuando antes de nacer yo ya lo adoraba, antes de nacer yo ya lo amaba, yo le hablaba al vientre, eso era una cosa loquísima. Ahora usted pasar 3 años con esa criatura que está, los 3 años en un bebé es una edad espectacular, porque es donde empiezan a hablar, entonces empiezan a decir tonterías, empiezan a tratar de expresarse y no saben expresarse. Entonces esa es la edad que a uno le queda en la mente con el léxico de ellos. Por ejemplo, una vez llevé a Santiago a la guardería y llegó con un compañerito, un amiguito de él que se llamaba, ¿cómo? No, en el Club Rotario, que tenía pintica de Nea. No, el otro que tiene unas colas todas banderas. Bueno, listo, ese niño, Juan José, listo, Juan José. Él llegó con unos carritos
Y en ese tiempo todos los niños sabían que no se hicieran unos dulces o unas cosas, salían unos muñequitos. Y entonces todos mantenían con esos muñequitos. Y este llegó con ese muñequito y el otro empieza a decirle así todo efusivo, ¡ay, qué te salgió! ¿Qué te salgió? Entonces desde ahí empezamos nosotros a decir, como dijo fulano de tal, ¿qué te salgió? Él decía que a los huevos les decía wiwis. Entonces una vez llegamos de la calle y dice mi esposa, ¡ay, me duelen los huevitos de acá de las pantorrillas! Y dice Santiago, es que los wiwis. Entonces a uno, esa edad es muy linda, ¿sí o no? Y esta mujer, Ana, lo destetó en esa edad. O sea, desprenderse de esa criatura a esa edad no debió haber sido fácil para ella. De hecho, la frustración que ella manejaba era no haber tenido hijos. Y enseguida Dios no se lo pidió, pero ¿qué hizo ella? Voluntariamente se lo entregó. Pero la cosa no quedó ahí. Dice en el verso 24 de 1 Samuel 1. Después que lo hubo destetado, o sea, a los 3 años, lo llevó consigo. Y no lo llevó solamente al niño. Ahí sí llevó una ofrenda económica. Llevó 3 becerros. 3 becerros era una ofrenda muy buena. 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino. Recuerde lo que hubo con Abraham. Pan, vino y bendición. Aquí ¿qué hubo? Hubo pan, harina y vino. ¿Y qué hubo también con Abraham? Un joven que fue a entregar. ¿Qué hubo con Ana? Algo que estaba en ellos, que lo amaban. ¿Listo? ¿Están conmigo? Lo entregó. Pero después de eso, ¿cuántos hijos tuvo Ana? Ella lo entregó. Y dice la Biblia más adelante, el capítulo 2, que Ana tuvo 3 hijos hombres y 2 hijas mujeres. 5 hijos. El número 5 en la Biblia es el número de la gracia. El número, siempre que usted vea el número 5, el número 50 o múltiplos de 5, en la Biblia es el número de la ¿qué? Gracia. Ella dio, ¿y qué hizo Dios después? Le retribuyó a ella lo que 5 veces, lo que para ella era una frustración, ella se lo entregó a Dios y Dios ¿qué hizo? Se lo multiplicó. Algo te está frustrando. Algo hay en tu vida que te tiene atado, que te tiene frustrado, que estás apegado a eso, porque si no te apegas a eso, entonces tu vida va a ser frustrada. Entrégaselo a Dios. Muestra las riquezas que hay en tu corazón, porque en la Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. No tema, manada pequeña. Hay algo en su corazón que a usted lo esté ligando, atando a cualquier cosa en el mundo. Entrégueselo a Dios, para que vea cómo la gracia de Dios, ¿qué va a hacer en usted? Lo va a operar. ¿Están conmigo? Termino con esto, la última. Hay muchas más personas, muchos más ejemplos, pero quiero terminar con este. Evangelio según San Juan. Óigalo. Evangelio según San Juan, capítulo 3. Amado, si usted está aburrido o no me da a entender, usted me dice. ¿Están conmigo? Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16. Ojo con esto que es muy importante. Esta persona es la persona más maravillosa de todo el universo. Y nos dio el regalo más maravilloso de todo el universo. En la cantidad más maravillosa para la población más desagradecida. Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. En el tesoro del corazón de Dios que hay. Esto es glorioso. En el tesoro del corazón de Dios que hay. ¿Para quién? ¿Apa maná pequeña? ¿Apa maná pequeña? ¿Para quién es ese amor? La persona más grande del universo nos dio el regalo más grande, su amor. ¿A través de quién? Ojo con esto. Abraham, ¿cuántos hijos tuvo? Su único. Y cuando Abraham fue a llevarlo, Dios le dijo, no, ya vi que su intención si era dármelo, no lo mate. Y se proveyó de cordero. En el capítulo 22 de Génesis, verso 25 dice, Jehová Jireh, Jehová se provee, da, ministra. Pero Dios, que es Dios, no estimó a su hijo unigénito,
unigénito, su único, a quien Él realmente ama, no lo estimó, lo entregó por usted y por mí. El Dios eterno mató a Jesucristo para que usted y yo pudiésemos tener vida eterna. El regalo más grande, el amor de Dios, la persona más maravillosa, dio. Salmo capítulo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo está ahí. Si le perteneces a la riqueza, eres dueño de nada, porque el dueño de todo es Dios. Es Dios. El dueño de todo es Dios. Y esa persona maravillosa nos entregó a Jesucristo. Imagínate la riqueza del corazón de Dios. Ahora, usted y yo no nos podemos comparar con Dios, pero dice la Biblia que Él mora en mí, que Él habita en mí. Él quiere que yo sea bendecido cuando me desprendo de todo aquello que me distrae de mirarlo a Él. Él quiere que yo empiece a entender que la mayor riqueza que yo puedo tener es tenerlo a Él. Porque cuando yo lo tengo a Él, tengo absolutamente todas las cosas. Cuando yo soy dueño de la riqueza terrenal, no tengo nada. Porque leíamos ahorita, todo lo que el hombre tiene y el hombre mismo es vanidad. Es vano, no sirve, está pesado. ¿Cómo voy a sellar yo entonces esta palabra? Esta palabra yo la quiero sellar haciéndome una pregunta. ¿La riqueza de mi corazón sorprende o llama la atención de Jesús? ¿La riqueza de mi corazón llama la atención de Jesús? Si usted piensa que no, está bien, vale. Pero yo quiero también rescatar esto. En nuestros propios medios y por nuestra propia fuerza no somos capaces. Necesitamos que Él venga a nosotros y nos ayude. Necesitamos que sea Él el que llena nuestra vida. Amén. Entonces vamos a hacerlo. Hoy simplemente vamos a hacer el ejercicio de demostrar que las riquezas que hay en mi corazón, yo las demuestro cuando, ¿qué hago? Doy. Recuerde que no es solamente plata. Cuando yo doy tiempo, cuando yo doy de mi vida para escucharlo, cuando yo le doy a mi hermano un abrazo, cuando yo le doy a mi hermano una oración, esas riquezas están en mi corazón. Plata, dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 6, verso 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Démosle a Dios, aprendamos a dar, aprendamos a dar. Cuando usted y yo aprendemos a hacerlo, se va a convertir en un ejercicio. Y a lo último, no es, sí, eso, no es a dar solamente plata, es a dar. Por eso les dije, Dios va más allá de la plata, es el corazón. ¿Alguien necesita un sobre para ofrendar y para diezmar? Ahora sí, hermano, ahorita, venga pues que usted está que se revienta. Bueno, listo. Un abrazo para todos los que nos vieron. Saludos, éxitos. Éxitos.